mostrar, más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Realmente por Jesucristo hemos recibido esa salvación, la cual Él hizo un gran sacrificio por cada uno de nosotros, derramando su sangre preciosa en la cruz, allá en el Calvario, y nos ha comprado, nos ha redimido con esa sangre, la cual Él vertió por nosotros. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. La consolación que solamente Cristo nos puede dar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Solamente su nombre puede ser exaltado. Solamente por Él podemos recibir la salvación. Por la sangre preciosa de Jesucristo, la cual derramó en el Calvario por nosotros y nos ha dado esa salvación, la cual nos permite entrar en el reino de los cielos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Himno número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas de Javé, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros lucha
cosechará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, ruin, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Sí, muy buenas noches a todos, los hermanos, pastores, invitados en esta noche al gran seminario bíblico. Estamos muy agradecidos delante de Dios por tener esta oportunidad de poder nuevamente escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Siguiendo el programa en esta tarde-noche, ¿sí? Al pastor Marcelino Espejo, ¿sí? Él nos va a dar palabras de bienvenida, ¿sí? El pastor, ahí está llegando pastor Marcelo Espejo, ¿sí? Nosotros estamos muy felices por esta oportunidad. Pastor Terry Henderson desde Estados Unidos está viniendo para poder compartir la palabra con nosotros, ya que estamos preparando una actividad también, comenzando desde el día de mañana para con los jóvenes. Pero aprovechamos siempre el tiempo nosotros, ¿sí o no? Aprovechamos 100%, porque en la mañana tenemos la actividad con los jóvenes, pero en la tarde tenemos el gran seminario bíblico donde nosotros podemos compartir, escuchar la palabra, ¿sí? Entonces, hoy estamos así muy agradecidos por tener la oportunidad de estar nuevamente en la iglesia Generación de Fuego. De verdad, siempre la iglesia está abierta hacia nosotros, ¿sí? Trabajando juntos, ¿sí? Podemos glorificar a Dios, dar gracias a Dios, ¿sí? Por eso en esta noche quería invitar, ¿sí? Al pastor Marcelo Espejo para que dé las palabras de bienvenida a todos los presentes, ¿sí? Aquí en la iglesia Generación de Fuego. Adelante, pastor. Pastor, Dios le bendiga, pastor. El pastor Terry Henderson. ¿Terry qué? Henderson. Buenas noches. ¡Qué bendición! Sí, Señor, qué bendición realmente vamos a tener palabra. Saludamos al pastor Henry Henderson. Quizá conozco, pero no recuerdo. Puede ser en algún lugar. Conocí al pastor. Saludamos al pastor. Día de nuestra vida, Señor. Padre, nosotros no merecíamos, pero nos rebosó de su gracia, Señor, y mandando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, limpiarnos de toda maldad, Señor. Padre, hoy también estamos agradecidos y su siervo está llegando, Señor,
también hoy dará su palabra, Pastor Terry Anderson, Señor. Desde Estados Unidos nos va a traer como esa bendición, Señor, esa palabra que necesitamos para nuestra vida diaria, Señor. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento, así también nuestra alma, nuestro espíritu necesita, Señor, la palabra para poder tener fuerza, Padre. Hoy, Señor, usted está dirigiendo este seminario, este gran seminario bíblico, Señor, desde el principio hasta el fin, Señor, a través de su Espíritu Santo, que su siervo nos compartirá su palabra, Señor. Por eso, Padre, glorificamos, Padre, y dejamos también todas las cosas en sus manos, Señor. También, Señor, hoy todos los hermanos, los siervos de Dios que están en este lugar, escucharemos, Señor, y nuestro corazón se alegrará a través de ese alimento tan precioso, Señor. Por eso estamos agradecidos y dejamos todo en sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias por la oración. Dios así a través de la oración también nos fortalece, ¿sí? Fortalece nuestro corazón, ¿sí? También cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos da la respuesta a nuestra oración. Amén, hermanos. Sí, continuando con el programa, ahora también ha llegado el momento también de alegría, ¿sí? ¿Por qué? El momento de la alabanza. ¿A ustedes les gusta la alabanza? ¿Sí? Así nosotros tenemos el coro, nuestro coro aquí en La Paz se llama Coro Esperanza. Siempre está sembrando esperanza. Ellos también practicando día a día, ¿sí? Mejorando. Entonces, ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso al Coro Esperanza, que nos va a cantar dos alabanzas. Dios está aquí, tu nombre levantaré, ¿sí? Tu nombre levantaré.
¿Cantaron bien? ¿Les gustó? Sí, amén. Le damos otro fuerte aplauso al grupo Nueva Alegría, ¿sí? Muchas gracias. Ahora también, siguiendo el programa, sí, vamos a presentar un video de la Misión Buenas Nuevas, ¿sí? La raíz, cómo empezó a la misión. Entonces, queremos invitar para que podamos ver el video de las Buenas Nuevas. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. La Misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la Misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y reciben
residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el servicio voluntario de médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio. Y es lo que nosotros predicamos. Al pastor Terry Henderson con fuertes aplausos en esta noche. 10 years since I came to La Paz before. Creo que han pasado como 10 años que vine a La Paz. That was 10 years ago and like 20 kilos ago. 10 años atrás y 20 kilos menos también. So this time feels much harder. Ahora se siente más pesado, más difícil. Well, let's go see as we share the word. Today I want to read from Luke chapter 17. Ahora yo quiero leer en Lucas capítulo 17. Luke chapter 17. Lucas capítulo 17.
We're going to read verses 11 through 19. Vamos a leer desde el versículo 11 al 19. So we'll just read it in Spanish. Voy a empezar a leer. Luke chapter 17, verses 11 through 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 y 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Okay, we read up to verse 19. Leímos hasta el versículo 19. When you look at the Bible, Cuando ven la Biblia is like a blueprint. la Biblia es como un mapa, como un plano. So before you build a building, Antes de construir un edificio, you have to have a blueprint. necesitan un plano. The reason why you have to have a blueprint, Y la razón por la que necesitamos un plano es so I had a friend, que yo tengo un amigo and he studied architectural engineering. y él estudió ingeniería arquitectura. And he told me that when you build a building, at first when he was studying architectural engineering, he studied it because he likes the way buildings look. Y él me dijo que él estudió arquitectura e ingeniería porque le gusta cómo los edificios se hacen, cómo se ven. So he thought, oh, I'm going to build beautiful buildings. Y él pensó: yo voy a hacer hermosos edificios. I'm going to build buildings that are unique and that nobody's seen before. Y yo voy a hacer edificios únicos que nadie antes ha visto. But the problem is, Pero el problema es, actually when he started studying, he realized that architectural design is not what you think it is. cuando él empezó a estudiar, se dio cuenta que la arquitectura no es lo que él pensaba. So I was like, really? Y yo le dije: ¿de He verdad? says, yeah, I never had to think so much in my life. Sí, me dijo: yo nunca he tenido que pensar tanto en mi vida. If I'm going to build a building, if I'm going to design a building, Si yo tengo que construir un edificio y diseñarlo, you have to calculate how much rain falls in a year. tú tienes que calcular cuánta lluvia cae en el año. You even have to calculate how many times the people will use the bathroom. Tú tienes que calcular cuántas veces las personas van a usar el baño. I was like, what? Y le dije: ¿qué? You have to calculate how many times people are going to open the door. Tú tienes que calcular cuántas veces las personas van a abrir la puerta. You have to calculate how much wind blows in a year. Y tú tienes que calcular cuántas veces el viento va a soplar en el año. I know in La Paz, Yo sé que en La Paz the wind blows, right? el viento sopla, ¿verdad? Have you ever tried to open an umbrella when the wind is blowing? ¿Alguna vez han querido abrir un paraguas cuando estaba soplando el viento? It's like, whoa, it's like really hard, right? Es muy difícil, ¿no? Because the surface is flat. Porque la superficie es plana. So then the wind has more pounds more pounds per square inch pushing against you. Y el viento, como tiene mucha presión en contra de ustedes, So a building is flat. y el edificio es plano, And so therefore more wind hits the surface of a building, so that is really high. la vibración de todas esas personas va a ser muy fuerte. So architectural engineering, you have to calculate all of this. Y el arquitecto, ingeniero, tiene que calcular todo esto Before you make one blueprint. antes de hacer aunque sea un plano. But then after you make all of these calculations, Y después de hacer todos esos cálculos, then you have to decide luego tienen que decidir how you want to use the building. What is the purpose? cómo quieren usar el edificio, cuál es el propósito. Right? All of this amazing deep thinking goes into one building. Todos estos pensamientos tan maravillosos van en un edificio. So when I heard him, Cuando yo lo escuché, I realized, thank God
I did not study architectural engineering. Yo agradecí a Dios, gracias Dios, yo no estudié arquitectura. My thinking level is not that great. Mi pensamiento, el nivel no es así de tan bueno. So I just draw like a big square. Yo solamente dibujo como un cuadrado grande. Oh, I want one window, two windows. Ah, yo quiero una ventana, otra ventana. Yeah, that's my level. Ese es mi nivel. But did you know if you make too many windows, Pero ustedes saben, si hacen muchas ventanas, then a brick house will collapse? va a colapsar. I was like, what? Y dije, ¿qué? So even I don't understand everything about architecture. Aunque yo no entienda mucho acerca de la arquitectura, But before you come up with a blueprint, pero antes de hacer el plano, that blueprint has to go through so many different people. ese plano tiene que ir hacia muchas personas. You have to calculate, is the ground strong enough to hold your building's foundation? Tienen que calcular si la tierra es suficientemente fuerte para poder soportar el edificio. So you need an engineer to study the ground. Y necesitan que un ingeniero estudie la tierra Then he turns in a report. y luego hace un reporte. And then that gets sent to the architect, and the architect has to change or adjust. Y luego lo envían al arquitecto y el arquitecto tiene que hacer ajustes Next, you have to calculate the environment. y luego tienen que calcular el ambiente. So how is the building going to affect the environment? Y cómo ese edificio va a... Okay, and you have like 10. Yeah. How deeply God thought about every single human being. Cuán profundo fue el pensamiento de Dios para cada cosa del ser humano. Amen. Amén. He knows all of our problems. Él sabe todos nuestros problemas. He knows all of our sins. Él sabe todos nuestros pecados. He knows every calculation. Él sabe todos los cálculos. So how deep did God think before he wrote the Bible? Cuán profundo Dios habrá pensado antes de escribir la So I know Biblia. in Bolivia you have friends, right? Yo sé que aquí en Bolivia tienen amigos, You know, driving here, saben manejar aquí. I can't believe how steep the road is. No puedo creer cuán empinado puede estar la pista. Even the car felt tired. Incluso el carro se siente cansado. But then I look, Pero luego veo, there's a young couple romantic just walking at night. luego había una pareja así toda romántica caminando en la noche. I couldn't understand. No pude entender. Hey, honey, let's go walk. Ay, cariño, vamos a caminar. But there's nothing flat here. Pero no hay nada plano aquí. They romantic walk up a mountain. Eso tienen su caminata romántica a la montaña. Where I come from, De donde yo vengo, everything is flat. todo es plano. No mountains. No hay montañas. This is cielo. Este es el cielo. But La Paz, Pero La Paz, old women walk up the mountain. todas las mujeres suben a la montaña. Old men walk up the mountain. Todos los hombres suben a la montaña. So I made a joke Yo to my hice- friend who came from America. Yo le hice una broma a mi amigo que vino de Estados Unidos. So he was walking to go home, I think. Yo creo que él estaba caminando a la casa. So I asked the brother who came with me, his name is Lendo. Yo le pregunté al hermano que vino, que se llama Lendl. He's probably going home right now, right? Parece que ese hombre va a la casa, ¿no? Yeah, he probably finished work. Sí, parece que ya acabó el trabajo. Then when do you think he started walking? ¿Y dónde tú crees que empezó a caminar? He's probably like, this morning. Tal vez esta mañana. Well, I can't understand how you guys walk. No puedo entender cómo ustedes caminan. And then you go to the building. Y luego llegan al edificio And then you have stairs. y luego hay escaleras. Wow, everybody in Bolivia must have like the biggest lungs in the world. Todas las personas en Bolivia deben tener los pulmones más grandes del mundo. Your heart must be like 50 kilos. Su corazón también debe ser como de 50 kilos. Like I'm preaching, but I'm having a really hard time right now. Yo estoy predicando, pero estoy teniendo un tiempo muy difícil ahora. So I'm glad she's translating. Yo estoy como con gusto que ella está traduciendo. So I can say one sentence while she's translating.
I'm trying to catch my breath. Y mientras yo hablo, ella traduce y ahí yo puedo respirar y puedo de nuevo tomar aire. And then this city is called, what is it? El Alto? Y esta ciudad se llama El Alto. You named this city the High? Ustedes le han llamado a esta ciudad El Alto. How high is it? ¿Cuán alto es? You named the city High. Ustedes le han llamado alto, ¿no? It's like you don't want me to come here. Es como que ustedes no quieren que yo venga aquí. But you know, when I think about it, right? Pero pensemos, ¿no? Everyone, when you look at the Bible, Cuando vemos la Biblia, you have friends. ustedes tienen amigos. And sometimes you say, hey, let's meet tomorrow. A veces dicen, ay, hay que encontrarnos mañana. Do you have time? I want to eat lunch with you. Ah, ¿tienes tiempo? Quiero comer contigo. Oh, yes, I miss you. Sí, claro, yo también te extraño. But let me ask you a question. Pero déjenme preguntarles, Before you can make the phone call, antes de hacer esa llamada, you cannot just say, hey, let's meet. no solo dicen, hay que encontrarnos, You have to understand. tienen Buy lunch. que calcular también, ¿tengo suficiente dinero para invitar el almuerzo? So you do this all the time. Ustedes hacen eso todo el tiempo. So before you make a promise, Antes, muy profundamente, ¿qué es lo que van a hacer? so it's the same with God. Es lo mismo con Dios. Before God can make a promise, Antes de que Dios haga una promesa, He already has to calculate. Él ha tenido que calcular. Can I do it? ¿Puedo hacerlo? Is it possible? ¿Es posible? And most importantly, Y lo más importante, do I want to? quiero. You understand? ¿Entienden? So everyone, do you know what the Bible is? ¿Ustedes saben qué es la Biblia? The Bible is God's contract with you. La Biblia es el contrato de Dios con ustedes. So before God wrote this Bible, Antes de que Dios escriba esta Biblia, before God spoke one word, antes de que Dios hable una palabra, before Jesus even opens his mouth, antes incluso que Jesús abra su boca, God already made all the calculations, all of the decisions were already made. Dios ha hecho todos esos cálculos, todas esas decisiones. Everybody understand? ¿Entienden? I'm going to show you, okay? Les voy a mostrar. So let's look at Veamos Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo 4. Hebrews chapter 4. Hebreos capítulo 4. Okay. We're going to read verse 2, Vamos a leer el versículo 2. and then later I'll read verse 3. Verse 2 and then verse 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no se les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Okay, what does it say? ¿Qué dice? So there was the gospel. Hay el evangelio. Do you know what gospel? The word gospel. Ustedes conocen la palabra evangelio. Now, I don't know about Spanish, Yo no sé español, but the actual word English, gospel, pero en inglés la palabra evangelio, the gospel word is Latin. Latin. la palabra gospel, que es evangelio, viene del latín. Understand? You know what it ¿Entiende? means? ¿Saben qué significa? It's actually Latin and Koine Greek. Es latín y también griego. So what does this mean? ¿Qué significa? Good news. Buenas nuevas. So gospel literally translated means good news. Y el evangelio literalmente traducido significa buenas nuevas. Why is this important? ¿Por qué es importante? What is news? ¿Cuáles son las noticias? News is something that happened and I'm just telling you about it. Las noticias son algo que pasó y te lo digo. Do you understand? ¿Entienden? News Noticias and a story. y historias. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? If I'm going to tell you a story, Si yo te digo una historia, it didn't happen. no ha pasado. It's just a story. Es solo una historia. But if I tell you news, Si yo te cuento una noticia, that means it's a fact. te digo, es un hecho. It's an event that happened. Es un evento que pasó. So what is the gospel, everyone? Entonces, ¿cuál es el evangelio? We are just telling you what God already did. Le estamos diciendo lo que Dios ya ha hecho. So I used to believe this. Entonces, yo solía creer en esto. If I believe it, Si yo lo creo, then it will come true. va a hacerse realidad. For example, Por ejemplo, I'm a pastor, so I meet many people.
Yo soy pastor, como muchas and I personas, ask them, y les pregunto a las did you personas, receive salvation? ¿has recibido la salvación? And many people have different answers. Y muchas personas tienen Some diferentes people say, respuestas. no, not yet. Algunos dicen, no, todavía. So I ask, why? Y le digo, ¿por qué? Oh, because I still have sin. Porque todavía tengo pecado. Okay, some people say, no, not yet. Otros dicen, no, todavía. Why? ¿Por qué? Because I haven't stopped smoking yet. Porque todavía no he dejado de fumar. I haven't stopped drinking yet. Porque todavía no he dejado de beber. Oh, I don't believe that I have no sin. I still have sin. Todavía no creo que no tenga pecado. Tengo pecado. Everyone, Todos. this is important. Eso es importante. Okay? What is good news? ¿Cuáles son las buenas nuevas? What is salvation? ¿Cuál es la salvación? So when I look at these people's hearts, Cuando yo veo el corazón de estas personas, I can see they don't understand the real meaning of salvation. todavía no entienden el verdadero significado de la salvación. For example, Por ejemplo, if I'm swimming si yo estoy nadando and I swim perfect, y yo nado perfectamente, okay, ¿sí? then do I need saving or not? ¿Necesito que alguien me salve o no? No. So what does salvation mean? Entonces, ¿qué significa salvación? I can't swim, No puedo nadar so someone saves me. y alguien me salva. So if I could keep the law perfectly, Y si yo mantengo la ley and perfectamente, if I could stop sinning completely, y si yo puedo dejar de pecar completamente, that's not salvation. no hay salvación. Do you understand? ¿Entienden? What is salvation? ¿Qué es salvación? Because I cannot save myself. That's why Jesus has to save me. Porque yo no puedo salvarme a mí mismo, por eso Jesús me salva. Yes? ¿Sí? So everyone, that's the first thing. Eso es lo primero. Second thing, Lo segundo, news means something that already happened. las noticias, las nuevas son algo que pasó. So verse 2, what is it saying? Aquí en el versículo 2, ¿qué dice? If I don't believe, then that makes it not true. Si yo no lo creo, ¿no significa que ha ocurrido? So many people say, I didn't receive salvation yet because I don't know if I believe yet. Algunos dicen, no he recibido la salvación porque todavía no lo creo. Then I know that they don't understand my question. Yo sé que ellos no han entendido mi pregunta. Understand? ¿Entienden? Now, what does this mean? ¿Qué significa esto? There is already a promise. Ya hay una promesa. There is already the gospel, the good news. Ya hay el evangelio de las buenas nuevas. But that news did not profit them. Profita. It didn't give them like any benefit. Pero esas buenas nuevas no le ha dado un beneficio a ellos. Why? ¿Por qué? Because they didn't believe it. Porque no lo creen. Now, what does this mean? ¿Qué significa? If I don't believe, Si no lo creo, does that mean what I doesn't believe doesn't exist? si yo no lo creo, ¿significa que no existe? No. No. My faith is nothing. Mi fe no es nada. You understand? ¿Entienden? Like, for example, Por ejemplo, when I was a kid, cuando era niño, I believed there was Santa Claus. yo creía que había Santa Claus. I really believed it. Yo realmente lo creía. So did my faith make Santa Claus? ¿Mi fe hacía que exista Santa Claus? No. No. Sometimes A veces, it's going to rain tomorrow. va a llover mañana. I believe it. Yo lo creo. So I bring my umbrella. Y yo sacaba mi paraguas, But does my faith make it rain? pero mi fe hacía que llueva. No. No. So my faith doesn't make anything, and my lack of faith doesn't unmake anything. Pero mi fe no hace que haga algo, o mi falta de fe tampoco hace que haga algo. And so because people don't understand what is faith, they're trying to make faith. Y como las personas no entienden qué es la fe, tratan de crear la fe. And because they don't understand God's heart, they're trying to match God's heart. Y como no pueden entender el corazón de Dios, tratan de encajar con el corazón de Dios. So because they don't know God's heart, they cannot believe. Y como no conocen el corazón de Dios, tratan de creer. Everyone, what is faith? ¿Qué es fe? Faith is hearing. Fe es oír. What is hearing? ¿Oír qué? Hearing the word of God. Oír la palabra de Dios. What is the word of God? ¿Cuál es la palabra de Dios? The truth. La verdad. So what is faith? ¿Cuál es la fe? Faith is knowing the truth. La fe es conocer la verdad. That's simple. Así de simple. Everybody understand? ¿Todos entienden? I came from New York.
Yo vine de Nueva York. We live in a place called Long Island. Vivimos en un lugar que se llama Long Island. Okay? ¿Sí? And I told you, Y les digo, no mountains. no hay montañas. Understand? ¿Entienden? Do you believe me? ¿Me creen? I could be lying Puedo estar mintiendo because I'm human. porque soy humano. Now, do you believe me? ¿Ahora me creen? Look at this face. Miren este rostro. Does it look like I'm lying? Parece que estoy mintiendo. Now you don't know, right? Ahora no saben, ¿no? So now what are you going to do? ¿Y ahora qué van a hacer? Go home Van a ir a casa and Google it. y lo van a googlear. And then look at the, oh yeah, Pastor Terry said no mountain, no mountain. Whew. Y le van a decir, ah, cierto, Pastor Terry dijo que no había montaña y no hay montaña. Now you have faith. Ahora tienen fe. How? ¿Cómo? You didn't see it. No lo han visto, You didn't touch it. no lo han tocado, Yes? sí, But you learned the truth. pero saben la verdad. And the truth gave you faith. Y la verdad les dio fe. Everyone, salvation is easy Y la salvación es fácil, because salvation is believing in something that Jesus really did, actually did. porque la salvación es creer en algo que realmente Jesús hizo. Yeah? This is important. Esto es importante. Now I want us to read verse 3 together. Ahora yo quiero que lean el versículo 3 juntos. Okay, juntos. Verse 3 together. 3 juntos. Everybody ready? ¿Listos? 1, 2, 3, go. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Huh? When did God finish his work? Cuando Dios finalizó su trabajo, The foundation of the world. la fundación del mundo. Yes? ¿Sí? Sí? Sí or no? Sí. Now, leche, pescado, I know those. Leche, pescado, I know those. Yo And sé eso. Hasta luego, baby. I know this one. I also know Bésame mucho. So I know these. I also know Bésame mucho. So I know these, but I also remember Pero también yo recuerdo esto. hagamos means not one person, but more than one. Hagamos significa no una persona, más de una, ¿cierto? Yes? Hagamos means nosotros. We, not I, we. Hagamos significa nosotros hagamos, no Yes. solo uno. So God said, Y Dios dijo, nos dijo, let us hagamos, in our image. hagamos al hombre a nuestra So, imagen. who is with God right now? ¿Quién está con Dios ahí? Let's look at John chapter 1. Veamos en Juan capítulo con Dios ahí. Let's look at John chapter 1, Veamos en Juan capítulo 1. verse 1. Hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Who is the Word? ¿Quién es el verbo? Huh? Jesus. The Word of God got a human body, El verbo lo hizo en cuerpo humano, right? ¿cierto? Carne, the human body, right? Hecho carne, en cuerpo humano, Yes? ¿sí? So who is in the beginning? ¿Quién estaba al comienzo? God Dios and the Word. y el verbo. Who is the Word? ¿Quién es el verbo? Jesus. Jesús. So who is in the beginning? ¿Quién estaba al comienzo? God and Jesus. Dios y Jesús. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Let's look at Matthew chapter 1. Vamos a ver en Mateo capítulo 1. Oh, when you read the Bible and you put the Bible pieces together, it's like a puzzle. It's very, very fun. Cuando ustedes leen la Biblia y unifican los versículos, es como un rompecabezas. Es muy Matthew interesante. chapter 1. Or no? Or no? ¿Sí o no? Yeah. Sí. So our salvation. Amen. Now, remember Genesis chapter 1, verse 26. What does it say?
¿Recuerdan Génesis capítulo 1, versículo 26? What ¿Qué does it decía? say? Verse 26. Versículo 26, ¿qué decía? And it says, God was talking to who? Dios estaba hablando con quién. Hey, let us. ¡Ey, hagamos! Who's he talking to? ¿A quién le está hablando? Jesus. A Jesús. So whose responsibility is it to make man in God's image? ¿De quién es la responsabilidad de hacer al hombre como la imagen de Dios? Whose responsibility? ¿De quién es la responsabilidad? Jesus, Jesús, not mine. no mía. Who? ¿Quién? Jesus. Yes? Sí. That is why he is our Savior. Es por eso que es nuestro Salvador. Now, Genesis chapter 1, verse 26 has a sister verse. Y Génesis capítulo 1, versículo 26 tiene una hermana, un versículo hermano. Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8, verse 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romans chapter 8, verse 29. Romanos capítulo 8, versículo Let's 29. read this together. Vamos a leerlo juntos. Everybody with me? ¿Listos? Ready, go. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. What does it say? ¿Qué dice? God knew. Dios sabía. Who did he know? ¿Quién sabía? He knew me. Él ya me conocía. And he knew who? ¿Y a quién conocía? He knew all of you. A todos So ustedes. he knew you from the foundation of the world. Él ya los conocía desde la fundación del mundo. Amen. So God prepared Jesus for you from the foundation of the world. Y Dios preparó a Jesús desde la fundación del mundo. And then what did God tell Jesus? ¿Y qué Dios le dijo a Jesús? Jesus, the reason why you are born, Jesús, la razón por la que tú naces, the reason why you are begotten, la razón por la que tú estás siendo dado, is because you are going to make men in our image. es porque tú vas a hacer al hombre en nuestra imagen. Everyone, that's the will of God. Esta es la voluntad de Dios. Amen. Amén. That's the promise of God. Esta es la promesa de Dios. Jesus will make us in God's image. Dios nos va a hacer a la imagen de Dios. He already knew you. Él ya los conocía. He already knew what sins you're going to commit. Él ya sabía qué pecado iban a cometer. He already knew you're going to have a problem. Sabía que iban a tener problemas. This is very different than human beings. Esto es muy diferente al humano. Everyone, do you know how old I was when I asked my wife to marry me? ¿Ustedes saben cuántos años yo tenía cuando le pregunté a mi esposa para que se case conmigo? I was 23 years old. Tenía 23 años. Do you know how old I am right now? ¿Ahora saben cuántos años tengo? No es important. But anyway, I'm joking. So right now I'm 45. Ahora tengo 45. So I've already Y ya been married to my wife. he estado casado. We got married in 2002. Nos casamos en el 2002. I asked her to marry me when I was 23. Yo le pregunté cuando tenía 23 años And then we married when I was 24. y me casé cuando tenía 24. It's not 1 year that passed No, un año pasó. because I was 23 because I asked her to marry me 2 weeks before my birthday. No es que haya pasado un año, sino que le pregunté 2 semanas antes de mi cumpleaños. And then 3 months later, we got married. Después de 3 meses nos casamos. You know why? ¿Saben por qué? Because I was handsome Porque yo era guapo and I had lots of hair y tenía mucho cabello and I was very skinny. y era muy delgado. So when she looked at me, Y cuando ella me vio, she said, perfecto. So she said yes. ella dijo sí. But imagine Pero imagínense, if my wife knew 23 years later, my husband is going to look like this. si mi esposo hubiera sabido que su esposo se hubiera visto 23 años así, Would she still say yes? ella todavía hubiera dicho sí. Now Ahora, it's too late. muy tarde. Huh? Imagine if I met my wife the first time right now.
Imagínense que yo me casara con mi esposa ahora. Hello, baby. Hola, bebé. Do you want to marry me? ¿Quieres casarte conmigo? Yeah. Do you think she's going to say yes? ¿Creen que va a decir sí? I asked my wife this question. Yo le pregunté a mi esposa esto. Men, Los hombres your wife this question if you don't want to be disappointed. Los hombres no contesten esa pregunta si les preguntan a sus esposas. Okay? ¿Sí? Ask my wife. Yo le pregunté a mi esposa, If we met first time and I looked just like this, would you still marry me? si tú te encontrabas conmigo y yo me veía así, ¿te hubieras You know casado? what her answer was? ¿Y saben qué respondió? Don't ask stupid questions. No preguntes cosas estúpidas. Why? ¿Por qué? That means she doesn't want to answer the question honestly. That's what that means. Significa que no quiere responder honestamente, ¿no? Por eso me dice eso. You understand? ¿Entiende? Yeah? Imagine Imaginen, if my wife knew si mi esposo hubiera sabido that my husband's going to change like this. que su esposo hubiera cambiado así. When she married me, I was sports car. Auto, sport car. Cuando ella se casó conmigo, yo era como un auto deportivo. Yes. Now I am bus. Ahora soy un bus. Do you understand? Do you ¿Entiende? understand? Yeah. Do you think she would say yes? ¿Ustedes creen que iba a decir sí? Maybe. Tal vez. I don't know. No sé. I asked her this question 20 times. Yo le pregunté esto 20 veces. And she never says yes or no. Ella nunca dijo sí o no. So I still don't know. Hasta ahora no sé. But what do I think? ¿Pero qué It's pienso? possible she may say yes. Tal vez ella puede decir sí, But will she say perfecto? pero ella habría dicho perfecto. No. No. Right? ¿Sí? You understand? ¿Entienden? For 23 years. Por 23 años, Don't you think we had many fights? ¿no creen que nos hemos peleado muchas veces? Yes. Sí. Now, after all those fights, Ahora, después de todas esas peleas, will she still marry me now? ¿todavía se hubiera casado conmigo ahora? If she knew that we were going to fight this much? Sí, hubiera sabido que nos íbamos a pelear todo eso, Because when I married her, porque cuando yo me casé con ella, I always took showers. yo siempre me bañaba And I always smelled good. y siempre olía bien. She never saw my dirty underwear. Y ella nunca había visto mi ropa interior sucia. But after 20 years of marriage, Pero después de 20 años de casado, now she smells everything about me. ahora huele todo lo mío. Every smell I humanly make, she has smelled over 20 years. Todos los olores que un humano hace, ella lo ha olido por 23 años. You know, when you pass gas, Ustedes saben cuando se tiran un gas, yeah, depending on what you eat, the smell is very different. depende de lo que comen, ¿no? Huele diferente. So for 23 years, Por 23 años, she smelled many different smells over the years. ella ha olido muchos olores diferentes por 23 años. Did she know that when she wanted to marry me? ¿Ella sabía cuando se iba a casar conmigo? No, No, she did not know this. no sabía esto. Did she know what my breath was going to smell like in the morning? ¿Ella habría sabido cómo iba a oler mi aliento en la mañana? No, No, she did not. no sabía. Everyone, Todos. the beautiful thing is, Lo hermoso es, God already knows you. Dios ya los conocía a ustedes. Amen. Amén. He already knows everything. Dios ya sabía todo. So what did he do? ¿Y qué hizo? He already decided to forgive us, Ya, to wash us, to free us from sin. Él ya había decidido perdonarnos, lavarnos del pecado. Yes? That's why God says he's the same yesterday, today, and forever. Es por eso que Él dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Because God already knows everything there is to know. Porque Dios ya sabe todas las cosas que se tienen que saber. Amen? Amén. Amen? So everyone, this is the difference between us and God. Esta es la diferencia entre nosotros y Dios. The biggest problem we have in faith is when we think God thinks like me.
El problema más grande en la fe es que nosotros creemos que Dios piensa como nosotros. I don't know what's going to happen tomorrow. Yo no sé qué va a pasar mañana. I don't know how my wife is going to change after 10 years. Yo no sé cómo mi esposa va a cambiar después de 10 años. But God already knows. Pero Dios ya sabe. So if I could see 1,000 years in the future, Pero si yo puedo ver 1000 años después en el futuro, do you think I would be here? ¿ustedes creen que voy a estar aquí? I'm sorry. Lo siento. I love the gospel. Me encanta el evangelio. But if I Amo. knew the future, Pero si hubiera sabido el futuro, I would win every lottery. yo hubiera ganado todas las loterías And I would be super rich. y hubiera sido muy rico. And I probably would not be here. Y probablemente no estaría aquí. Do you understand? ¿Entienden? So God knows. Dios sabe. So God didn't give me the wisdom to see 10 years in the future. Y por eso Dios no me dio la sabiduría de ver 10 años en el futuro. Understand? ¿Entienden? But what if I could see 1,000 years in the future? Pero ¿qué si yo puedo ver 10,000 años en el futuro? Then what my wife does tomorrow, I already saw it. Si lo que mi esposa haría mañana yo lo pudiera ver. So when I already decided to love my wife and live with my wife, I already decided to accept everything I see for the next 1,000 years. Yo hubiera decidido todo lo que mi esposo hubiera hecho aún en 1000 años. Understand? ¿Entienden? You understand? ¿Entienden? Yeah, God already knows us. Dios ya nos conoce. That's why God's love does not change. Es por eso que Dios, el amor de Dios no cambia. Amen. Amén. That's why God makes this promise. Es por eso que Dios dio esta promesa. Now this said that he solved, and Bastante. this is on purpose. Esto tiene un propósito. God's sense of time is very different than our time. El tiempo de Dios es diferente de nuestro tiempo. So we live in this materialistic world that is bound by time. Y nosotros vivimos en este mundo material que es regido por el tiempo. Everybody understand? ¿Entienden? Yes? ¿Sí? Yeah. So when Jesus says you are healed, Cuando Jesús dice están curados, does he say that? ¿dijo eso? Does he say that? ¿Dijo eso? No. No. Why did he say, go show yourself to the priest? Porque Él dijo, vayan, muéstrese a los sacerdotes. This is what I want to talk about. De esto quiero hablar. In the Word of God, En la palabra de Dios there is the Word hay that una you palabra see, que pueden ver, but there's also the heart behind the Word of God. pero también hay el corazón detrás de la palabra de Dios. For example, Por ejemplo, when I was a kid, cuando era niño, my mother used to say, come, it's time for dinner. mi mamá solía decir, vengan, es hora de cenar. I'm pretty sure you told your children the same thing. Y yo creo que ustedes también le dicen a sus hijos Yeah? eso. Dinner's going to be ready at 7, don't be late. La cena va a ser a las 7, no demoren. So then what happens? ¿Y qué pasa? They come home, Ellos llegan a they casa, wash their hands, se lavan las and what manos. do you say? ¿Y qué dicen? Hey, dinner's ready. ¡Hey, la cena está lista! So they come. Y vienen. But what if you didn't cook? Pero ¿qué pasa si no han cocinado? What if you didn't make anything? ¿Qué pasa si no han hecho nada? Then can you say dinner's ready? ¿Pueden decir la cena está lista? No. Dinner's ready. Behind those words equals what? Cook them. Pero no solo cocinan. Most of you ladies learn how to cook from your mother. Muchas de las jóvenes aprenden de las madres a cocinar. Yes? ¿Sí? Yes? ¿Sí? So you had to learn all of this. Tienen que aprender todo esto. Practice all of this. Practicar todo So esto. when you tell your son, come and eat dinner, dinner's ready. Cuando le dicen a sus hijos, la cena está lista, venga. Behind say, dinner's ready. Detrás de esas palabras, la cena está lista, hay todo un mundo como preparación, ingredientes, práctica, para que ustedes puedan decir, la cena está lista. Am I right? ¿No es así? So the word of God is the same, everyone. La palabra de Dios es igual. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Go show yourself to the priest. Vayan, muéstrese a los sacerdotes. Why did he say that? ¿Por qué? I'm going to show you. Les voy a mostrar In Leviticus en Levíticos, chapter, capítulo let me find it here. Whew. Verse chapter 14, en Levíticos, capítulo 14, starting from verse 1. del God gave Moses a law.
que Dios le ha dado a Moisés la ley. And what does this law say? ¿Y qué dice esta ley? In Leviticus chapter 13, En Levíticos capítulo 13, the law says if you have leprosy, then you are unclean. que si ustedes tienen lepra son inmundos. Understand? ¿Entienden? Yes? ¿Sí? Now, does it have a law for COVID? ¿Hay ley para el COVID? No. No. So if I have COVID, Si yo tengo COVID, then am I unclean? ¿significa que soy inmundo? No. No. Understand? ¿Entienden? But this, Pero the esto, law la ley, legally legalmente condemns lepers as unclean. condena a los leprosos como inmundos. Everybody understand? ¿Todos entienden? Everybody understand? ¿Entienden? Now, why is this important? ¿Por qué es importante? Leviticus chapter 14. Levíticos 14, What does it say here? ¿qué dice aquí? Verse 2. Versículo 2. This shall be the law of the leper in the day of his cleansing. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. There's never just one part of the law. No hay ni si- una parte de la ley, There's two parts. hay dos partes. What's the second part? ¿Cuál es la segunda? The law of the cleansing. La ley cuando se limpiare. What does this mean? ¿Qué significa? Why would God put a law that says when you are healed, this is what you do? ¿Por qué Dios dará una ley que diga cuando tú estás sano, eso es lo que tienes que hacer? Why would he put that law in there? ¿Por qué puso una ley? That means what is God's heart? ¿Cuál es el corazón de Dios? I am going to heal you. Que yo te voy a curar. Yes? ¿Sí? If God didn't want to heal us, Si Dios no hubiera querido curarnos, then why would he write a law that says after you're healed, this is what you do? ¿por qué hubiera hecho una ley que diga después de que yo te cure, esto tienes que hacer? Amen? Amén. So what does it say? Isaiah chapter 53. Let's go. You don't have to look for it. You don't have to look for it. It's going to be on the screen. ¿Qué dice? No tienen que buscarlo en Isaías Because capítulo you still have 53. to hold the place here. Isaiah 53, Isaías capítulo 53, verse 5. versículo 5. Let's read together. Leamos juntos. Ready, go. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros what? ¿Qué dice nosotros? ¿Qué? Curados. Curados. So this leper is healed. Why? Esta lepra se curó When God gave the law to Moses, cuando Dios le dio la ley a Moisés en la montaña. there's gonna be people who have leprosy. Va a haber personas que tengan lepra. Now, if there is no law, Si no hay en la ley, then there's no need for them to become condemned as unclean. si no hubiera la ley, ellos no necesitan ser condenados como inmundos. If there's no need to be, if you don't unclean, Si ellos no son inmundos, then even though I have leprosy, incluso si yo tengo lepra, do I need a cure? Curado, do I need it? ¿necesito ser curado? There's no law. No hay ley. I am not unclean. No soy inmundo. Even though I have leprosy, I'm not unclean. Aunque tengo lepra, pero no soy inmundo. But what does the law do? Pero ¿qué hace la ley? It condemns me as unclean. Me condena como inmundo. Right? ¿No es así? Why? ¿Por qué? Because now there is part 2. Porque hay parte 2. What is part 2? ¿Cuál es la parte 2? When I heal you, Cuando yo te curo. when I heal you, Cuando yo te curo, this is what you do. eso es lo que tienes que Let's take a hacer. look back Vamos a to ver. Leviticus 14. Vamos a regresar a Levíticos Now 14. there's multiple steps in chapter 14. Hay muchos pasos en Levíticos All right, 14. everyone, multiple steps. Múltiples pasos. When do we start preaching? 8:20, right? Yes. Oh my God. Okay. We don't have much time. No tenemos mucho tiempo. So let's take a look here. Vamos a ver aquí. Verse 4. Versículo 4. Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed 2 birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop. Y el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water.
Y mandará el sacerdote mandar una vecilla en un vaso de barro As for- sobre aguas as- corrientes. As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them, and the living bird in the blood of the bird that was killed over running water. Después tomarán la vecilla viva, el cedro, la grasa de buey, el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa de ese sacerdote es cosa muy sagrada. So everyone, I know I just read a lot, right? Yo leí mucho, ¿no? Yes, don't worry. No se preocupen, I'm not going to finish that late. no voy a acabar tan tarde. I know most of you walked up a whole mountain. Yo sé que muchos caminan hacia la montaña, Yeah, so I know you're going to go home, okay? necesitan ir a casa, So it probably takes a long time to walk back down the mountain. necesitan mucho tiempo para caminar hacia la montaña. And you probably have a lot of stairs to go home. Y también tienen muchas escaleras para llegar a casa. Don't worry, I'm going to end soon, okay? Y voy a acabar pronto. So what it says here, ¿Qué dice aquí? how many steps? ¿Cuántos pasos? Take 2 birds, Tienen que tomar 2 kill avecillas, 1 bird, matar una, and then put the blood, dip the other bird in the blood of the dead bird, and let the live bird fly away. tienen que poner la avecilla viva dentro de la sangre de la avecilla muerta y hacerla que vuele. Am I right? ¿No es así? Second step, Segundo, wait 7 days. esperar 7 días. On the 8th day, Y en el día octavo, shave all the hair off your whole body. tienen que rasurar todo el vello de su cuerpo, Yes? ¿sí? Yes, everywhere, all the hair. Todo el cabello y vello de su cuerpo. Okay? And then wash your body. Y luego lavarse, And then wash your clothes. y luego lavar la ropa, Everybody understand? ¿entienden? Yes? ¿Sí? And then what? ¿Y luego qué? Take 3 lambs, Tienen que tomar 3 corderos, sin offering, trespass offering, burnt offering. ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa y ofrenda de holocausto. Understand? ¿Entienden? Then you are clean. Y luego son limpios. Okay, everyone? Now let's ¿Entienden? take a look here. Vamos a ver aquí. Now, Ahora go back to Luke chapter 17. vamos a volver a Lucas capítulo What 17. did Jesus say? ¿Qué dice Jesús? Verse 14. Versículo 14. Go show yourself unto the priest. Id, mostraos a los sacerdotes. So even though Jesus didn't say you're cured, what was Jesus saying? Aunque Jesús no dijo, están curados, ¿qué dijo? Why did Jesus tell the lepers to go to the priest? ¿Por qué Jesús le dijo, vayan a los sacerdotes? Yes? To begin the process of being clean. Para empezar el proceso de ser limpios. Amen? Amén. But in order to begin the process, first you have to be healed. Para empezar ese proceso primero tienen que ser curados. If you're not healed, Si no eres curado, then what is the priest going to say? ¿qué va a decir el sacerdote? Hey, what are you doing here? Go back. Hey, ¿qué haces aquí? Regresa. See or no? ¿Sí o no? So what is Jesus saying there? ¿Qué dijo Jesús? Go show yourself to the priest. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. You are healed. Tú eres curado. But it didn't happen right away. Pero no pasó ahí mismo. It says, as they went. Dice, mientras ellos iban. Am I right? ¿No es así? But guess what? ¿Pero qué? 10 lepers started their journey. 10 leprosos empezaron en el camino, But one, when he realized, wait a minute, I'm healed. pero uno se dio cuenta, yo estoy curado. Right? ¿Sí? So where did the other 9 go? ¿Y a los otros 9 dónde fueron? Priests. Al sacerdote. One. Uno, What happened? ¿qué pasó? He thought about the word of Jesus. Él pensó en la palabra de Jesús. Oh, why did Jesus say, go show yourself to the priest? ¿Por qué Jesús dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes? I'm healed. Porque yo ya soy And curado. so he didn't even have to go to the priest. Él ya no necesitó ir al sacerdote. He just turned right around right away and said, Jesus, thank you, thank you, thank you. Él regresó corriendo y le dijo, Jesús, Jesús, gracias, gracias. And what did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Hey, Hey, I told you to go to the priest. te dije que vayas al sacerdote. You didn't go. No fuiste. Why you don't listen to me? ¿Por qué no me has escuchado? Is that what Jesus said? ¿Eso dijo Jesús? No, what did he say? No, ¿qué dijo? Look, everybody, ¿Dónde están todos? I healed 10. Yo limpié a 10, Only one came back. solo uno regresó. Now, did Jesus say, bring me 2 birds? Jesús dijo, tráigame 2 avecillas. Did he say, come back after 7 days? Dijo, regresen después de 7 días. Did he say, cut all your hair off? Dijo, rasúrense todo el cabello. Did he say, wash your body? Dijo, laven todo su cuerpo. Did he say, wash your clothes? Dijo, laven su ropa. Did he say, bring 3 lambs? Dijo, traigan 3 corderos.
Why not? ¿Por qué no? Then does Jesus just ignore the law? ¿Jesús entonces ignoró la ley? Did he just ignore the law? ¿Ignoró la ley? He has to follow the law, right? Tiene que cumplir la ley, ¿no? See? ¿Sí? Yeah, so what happened? ¿Pero qué pasó? When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, there was a man named Barabbas. había un hombre llamado Barrabás. Yeah. Who died? ¿Quién murió? Jesus. Jesús. And who was set free? ¿Y quién fue liberado? Aha. The two birds. Las dos avecillas, Who one dies una muere and the other one is set free. y la otra es liberada. But Barabbas represents you and me, everyone. Pero Barrabás representa a ustedes y yo. Jesus died Jesús murió and we are covered with the blood of Jesus. y somos cubiertos por la sangre de Jesús. So we get to live. Y así podemos vivir. Amen. Amén. That's step one, right? Ese es el paso 1. Step two, Paso 2. we don't have to shave all our head. No tenemos que rasurarnos todo el We don't cabello. have to shave off our hair. No tenemos que rasurarnos todo el cabello. Why? ¿Por qué? Because if you look here, Porque si ven aquí, Galatians chapter 2. Segunda de Corintios, Galatians chapter 2, verse 20. a Gálatas, perdón, What does it capítulo say? 2. Galatians chapter 2, verse 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Go dice: ahead, reading the Spanish. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So everyone, what does it say? ¿Qué dice? I Yo was crucified fui crucificado with Christ. con Cristo. So I am dead. Yo he muerto. 2 Corinthians chapter 5. Segunda de Corintios capítulo 5, What does it say ¿Qué in dice? verse 17? que dice en el versículo 17. Verse 17. 17 dice, What does it say? ¿qué dice? Verse read to you. Let's read. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. And I don't need to shave my hair. No necesito rasurarme. Because- ¿Por qué? When Jesus died on the cross, Porque cuando Jesús murió en la the cruz, old me already was died. todo mi antiguo yo murió. Amen. Amén. Now what about washing your clothes? ¿Y qué hay de lavar la ropa? Let's take a look. Vamos a Isaiah ver. chapter 61, Vamos a ver en Isaías 61, verse 10. versículo 10. Isaiah 61, verse 10. Isaías capítulo 61, versículo Let's 10. read. Vamos a leer. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. What does clothes represent? ¿Qué representa la ropa? Righteousness. Justicia. Your clothes represent righteousness. Su ropa representa justicia. Amen. Amén. But what happened? ¿Qué pasó? Let's look at 2 Corinthians chapter 5 again. Vamos a regresar a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Vamos a regresar a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 21. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Al que, Okay, read. al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So what happened? ¿Qué pasó? God took our dirty clothes Dios tomó nuestra ropa sucia and he put it on Jesus. y la puso en Jesús. Yes? ¿Sí? And what did he do? ¿Y qué hizo? He took God's righteousness and put it on who? Y tomó la justicia de Dios y lo puso en quién? On us. En nosotros. So what clothes are we wearing, everyone? ¿Y qué ropa estamos vistiendo ahora? The robes of God's righteousness. La ropa de la justicia de Dios. Yes? ¿Sí? Now what about washing your body? ¿Y qué hay de lavar el cuerpo? 1 Corinthians chapter 6, Primera de Corintios capítulo 6, verse 11. versículo 11. Read. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. We are washed or not? ¿Hemos sido lavados o no? By who? ¿Por quién? In the name of our Lord Jesus and by the Spirit of our God. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yes? ¿Sí? Now the last step. Y el último paso. Why doesn't he say bring 3 lambs? Porque dijo traigan 3 corderos. John chapter 1,
Juan capítulo 1, verse 29. versículo 29. John chapter 1, verse 29. What does it say? Juan capítulo 1, versículo 29. Let's read together. Vamos a leer juntos. Everybody with me? Conmigo. John chapter 1, verse 29. Let's read together. Juntos vamos a leer. Ready. Go. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aha. So everyone, Todos. Jesus fulfilled the whole law. Jesús cumplió toda la ley. Only 1 out of the 10 realized this. Solo 1 de 10 se dio cuenta. That's why he came to Jesus. Por eso vino a Jesús. And what did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Hey, go to the priest. ¿Anda el sacerdote? Nope. No. Why not? ¿Por qué no? No es necesito. No era necesario. Yes? ¿Sí? You don't need to. No necesita. Why? ¿Por qué? Because I already gave you the 2 birds. Porque yo ya te di las 2 aves. Jesus died and covered us with his blood. Jesús murió y nos cubrió con su sangre. How do we know? ¿Cómo sabemos? He did it through Barabbas. Él lo hizo con Barrabás. So we know by Barabbas, Barabbas lived and Jesus died. Sabemos que Barrabás fue libre y Jesús murió. Amen. Amén. Secondly, Segundo, what happened? ¿qué pasó? It says that we waited 7 days, right? Dice que tenían que esperar 7 días, ¿no? Shave all your hair. Y que tenían que rasurar todo su Shave cabello. off the old you. Y tenían que rasurarse todo de ellos. But I am dead with Christ. Pero yo morí con Jesús. So the old me is dead. Pero mi antiguo yo ya murió. All the old hair when I had leprosy, that's all gone now. Todo mi cabello cuando yo tenía lepra ya se fue. Amen. Amén. Now I am a new creature. Ahora soy nueva criatura. Well, what about taking a shower? ¿Y qué hay de lavarse? No, Jesus washed me by the Holy Spirit. I am washed by the Spirit of God. Jesús me lavó con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Well, what about your clothes? ¿Y qué hay de la ropa? My own righteousness? ¿Mi propia justicia? No. No. Now I have God's righteousness. Ahora yo tengo la justicia de Dios. Well, what about the lambs? ¿Pero qué hay de los corderos? Jesus says, no. Jesús dice, no. I am the Lamb of God. Yo soy el Cordero de Dios. I am the last and final and eternal sin offering. Yo soy el último y eterna ofrenda por el pecado. Amen. Amén. Amen. Amén. So this man, Este hombre, out of 10, de 10, 9 went to the priest. 9 fueron al sacerdote. Why? ¿Por qué? It seems like they're listening to Jesus, Parece que están escuchando a Jesús, but they're not actually listening to Jesus. pero en realidad no están escuchando. Why didn't they turn around? ¿Por qué no regresaron? Because they're still trying to look at the priest to see proof that they are healed. Porque todavía quieren que el sacerdote vea pruebas de que son sanos. Everybody understand? ¿Entienden? So they are still looking, am I keeping the law or not keeping the law, to see if they are righteous or not. Ellos todavía están viendo, ¿estoy cumpliendo la ley o no? Para ver si son But justos. out of the 10, Pero de 10, only 1 solo uno realized who Jesus really is. realmente se dio cuenta quién era Jesús. Everybody understand? ¿Entiende? So what did Jesus say to him? ¿Y qué le dijo Jesús? If you go back to Luke chapter 17, Si regresamos a Lucas capítulo 17, Luke 17, Lucas capítulo 17, verse 19. versículo 19. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith has made thee whole. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. What does that mean, everyone? ¿Qué significa esto? His faith didn't make Jesus die on the cross. Su fe no hizo que Jesús muera en la cruz. Jesus was already told by God to die on the cross for our sin. Jesús ya había escuchado por Dios que Él tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. When? ¿Cuándo? The foundation of the world. En la fundación del mundo. Yes? ¿Sí? See? Yes. Sí. So what happened? ¿Y qué pasó? Jesus already took away the sin of the world. Jesús ya tomó el pecado del mundo. Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. Jesus washed us.
Jesús nos lavó. Jesus gave us God's righteousness. Jesús nos dio la justicia de So Dios. all of the requirements of the law Todos los requerimientos de la ley was fulfilled by Jesus Christ. fueron cumplidos por Jesucristo. Amen. Amén. So this man was completely whole. Y este hombre fue completamente curado. It's not just this man. No solo este hombre. It's for who? ¿Para quién es? You Para ustedes and me. y para mí. So, are we righteous or are we still sinners? Entonces, ¿somos justos o todavía somos pecadores? Is God a sinner or is God righteous? ¿Dios es justo o pecador? Is Jesus a sinner or is Jesus righteous? ¿Jesús es pecador o es justo? So if God is justo, Si Dios es justo, Jesus is justo, si Jesús es justo, now we are justo. entonces somos justos. So Jesus finished his mission to make us in God's image. Y Jesús ya cumplió su misión para hacernos imagen de Dios. I am justo. Yo soy justo. You are justo. Ustedes son justos. What does this mean? ¿Qué significa? Your middle name is now justo. Su segundo nombre ahora es justo. My name is Pastor Terry Justo Henderson. Mi nombre es Pastor Terry Justo Henderson. So what's your name? Mi nombre es Teresa Justo Zapata. Ah, you see? ¿Ven? What's your middle name? ¿Cuál es su segundo nombre? Justo. Justo. Amen. Amén. This is what God did. Esto es lo que Dios hizo. This is the gospel. Ese es el Evangelio. God did it. Dios lo hizo And he just told us about it. y nos dijo sobre So esto. I'm not believing something that might not come true. I'm believing in something that already came true. Yo no estoy creyendo en algo que pueda pasar, estoy creyendo en algo que ya pasó. Amen. That's why faith is easy. Es por eso que la fe es fácil, Because it has nothing to do with me. porque no tiene nada que ver conmigo. The work was already done. La palabra ya se cumplió. And when those words enter my heart, Y cuando esa palabra entra en mi corazón, those words can give me rest. esas palabras me dan descanso. Everyone understand? ¿Entienden? Now, for those of you who want to understand about how the sin offering works, I'm going to explain tomorrow. Y para aquellos que quieran saber cómo funciona la ofrenda por el pecado, mañana voy a So I explicar. hope that you will join me. Espero que puedan disfrutar. So we'll finish here. Vamos a acabar. Let us pray. Vamos a orar. Dear God, we truly thank you for Que- giving us this amazing gospel. Dios Padre Santo, muchas gracias por darnos este evangelio tan maravilloso. Lord, before we knew how amazing this gospel was, Antes de conocer este maravilloso evangelio, Lord, we could only look at ourselves. solamente podíamos mirarnos a nosotros mismos. But Lord, your heart was already written in this Bible thousands of years ago. Pero su corazón ya estaba escrito en la Biblia miles de años atrás. Before a person makes a blueprint, so many years of calculation, preparation had to be done, then you can make the blueprint. Antes de que una persona haga un plano, hay muchos cálculos que esa persona tiene que hacer. In order for Jesus to die on our cross, and in order for that death to make us righteous, there was so much planning, so much calculation, so much deep thought that you already did before you sent Jesus. Antes de que Jesucristo fuera muerto en la cruz, usted hizo muchos cálculos, muchos planes para que Jesús pueda morir. So God, this Bible is a blueprint of the work that has already been perfectly fulfilled. Y la Biblia es el plano de lo que usted ya cumplió perfectamente. And that responsibility to fulfill was given to Jesus, not us. Y la responsabilidad para cumplirla fue dada a Jesús, no a nosotros. And then Jesus promised us that he never did anything of himself, but whatever his Father told him to do, that is what he did. Y Jesús hizo todo, no hizo su voluntad, sino todo lo que el Padre le dijo. Jesus didn't change one thing. Jesús no cambió ni una cosa. Everything he did was fulfilling the perfect will of God. Todo lo que hizo fue cumplir perfectamente la voluntad de God, we Dios. truly thank you. Y realmente te agradecemos. And in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Thank you very Amén. much, everyone. Muchas gracias.